calzado. Hoy shikarabaso, amakeitabaisarabaso. Quítate el calzado, me dijo el Señor. Ay, Señor, es que no entiendo, Padre. Quítate el calzado. Bueno, Padre, ya me dijiste como 5 veces, te tengo miedo, Señor. Te tengo temor, Padre. Así que con su debido respeto me voy a quitar los calzados porque el Señor me lo dijo. El Padre me hablaba y me dijo, ¿cómo está tu altar? ¿Está encendido? Y yo peleaba con él en la tarde y le decía, Señor, pero de la fe. Sí, pero ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está su fe, hermano? Pregúnteselo porque yo me lo pregunté, ¿cómo está mi fe? ¿Sabe que en la Biblia hay varios tipos de fe? La Biblia habla de varios tipos. Y uno de los tipos de fe que habla es la fe en la obediencia. Otro tipo de fe que habla es la fe salvadora, que es la primera que tenemos. Otro tipo de fe que el Señor hablaba a mi vida. Aquí lo anoté a todas porque era un montón. La fe milagrosa. Y el Señor me confirmaba a través de la sierva Adriana. Porque uno de los ejemplos que me daban la fe milagrosa era de la mujer con flujo de sangre. Porque Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado. ¿Saben que este tipo de fe opera en Dios de una manera sobrenatural que solamente Dios puede hacerlo? La salvadora es la fe que recibimos por medio de la salvación. Esta fe implica confirmar en la obra de Cristo en la cruz por nuestra redención. El otro tipo de fe es la fe perseverante, que esa fe es la que perdura a través de las pruebas y circunstancias, y muchas de ellas podemos ver en el Antiguo Testamento. Podemos verlo cuando el Señor hizo ese pacto con Abraham, ¿no? Con Sara, que Sara no podía creer que a pesar de la edad que tenía, ella pudo quedarse embarazada siendo infértil. Pero vio una promesa, y esa mujer y ese hombre creyeron en ese Dios. La otra fe que hay es la fe creciente. Cuando Jesús habla de la fe tan pequeña como un grano de mostaza, y dice que con ese pequeño grano de mostaza podemos llegar al Señor, pero solamente si en Él creemos, porque venimos a Él creyendo en Él. La otra fe que me hablaba el Señor era fe débil o poca fe. Jesús amonestó muchas veces en el Nuevo Testamento a los discípulos que cuando tenían que cruzar esa tormenta mientras Jesús estaba durmiendo, y sus discípulos lo molestaron a Jesús para que se levante, para que pueda calmar esa tempestad que había. Y cuántas veces el Señor me remarcaba mucho y me decía, ¿y cómo está tu fe? ¿Cuál de esta fe te sentís identificada? Y sabe que yo escribí algo y decía, podemos esforzarnos por tener una fe que no solo será salvadora, sino que también milagrosa cuando sea necesario, perseverante en las pruebas, que crezca con el tiempo y obediente en la acción. Y sabe, yo lo que tenía todo anotado, el Señor me lo quitó todo. Así que en este tiempo es el Señor y yo, el Señor hablando a través de mi vida, y es lo único que pido, que sea el Señor y que no sean palabras de mujer, porque yo no le puedo decir nada, pero la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, esa palabra que tiene que quebrantar el corazón, esa palabra que tiene que penetrar entre los tuétanos, ahí que traspase esos tuétanos, porque dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que traspasa, hermano. Y yo no vengo aquí a convencerlo de nada, porque el que convence es el Espíritu Santo, es el Señor que a través de la palabra entra en su vida, y usted cree que hay un Dios poderoso, usted cree que hay un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Yo no vengo aquí a hablar de un Dios pequeño, yo vengo a presentar aquí un Dios que es grande, que es poderoso, porque ese Dios
sabe que es su voluntad, no la nuestra. Sabe que sus pensamientos son mayores que los nuestros. Nada se compara con el pensamiento que uno tiene carnal, con lo que el Señor tiene para nosotros. Porque nosotros, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, puesta en ese Creador, puesta en el que nos escogió, el que nos llamó desde el vientre de nuestra madre, quien nos formó. Porque antes de que nosotros lo conociéramos, Él ya nos había conocido a nosotros. Y algo que tiene que estar seguro usted, que usted tiene promesa. Usted tiene que cumplir algo que el Señor lo marcó, porque usted tiene el sello. ¿Sabe una cosa? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y creo que todo lo que estamos aquí es porque somos escogidos del Señor, porque queremos cumplir aunque nos cuesta, porque así como que nos cuesta seguir las obras de Dios, así cuando nos cuesta, aún en la dificultad, aún cuando nos cuesta en el problema, en la dificultad, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que caminar por nuestra mirada espiritual, no por nuestra mirada carnal. Nosotros tenemos que oír la palabra de Dios, esa palabra que tiene que penetrar lo más profundo de nosotros. ¿Sabe una cosa? El Señor hablaba a mi vida aquí mientras estaba alabando al Señor y me decía: pregúntale, pero que no te contesten, ¿cómo está su fe? No sé cómo usted está pasando las dificultades, si está en circunstancias, dice que en la palabra de Dios, ¿no?, que todo tiene su tiempo. Y hay tiempos que hay para llorar, tiempos para reír, hay tiempos que floreces, hay tiempos que te marchitas, hay tiempo para todo. Cada uno está viviendo lo que tiene que vivir, porque así Dios lo quiso. Y sabe que el Señor hablaba a mi vida, ¿no?, y me decía: ¿cómo está tu fe? ¿Sabe? No por hablar de mí, pero creo que cada uno de nosotros pasamos por circunstancias o dificultades que muchas veces nos hacen como: ay Señor, lo hago, ay Señor, no lo hago, ay Señor, retrocedo, me apago, ¿qué hago, Señor? Y cuando el Señor te dice: ve aquí, tú no quieres ir por miedo, por vergüenza, por inseguridad, por lo que fuese. La carne no quiere, entonces es una pelea constante. Y es la pelea constante que debe batallar para que pueda ganar esa fe persistente. Esa fe que no es una fe que recibimos todos, no. La fe es un don del fruto del Espíritu. Y es algo que usted tiene que saber, que es algo que Dios nos regala y no para todos. Y con lo que el Señor nos da, no lo tenemos que dejar y dejarlo ahí estancado, no. Algo que usted tiene que saber es que esa fe tiene que crecer día tras día, que a pesar de las dificultades, de las luchas, esa fe tiene que crecer, porque aunque vea como en el mar, vio que las olas se van de un lado para el otro, viene el tiempo y la lleva. No, usted no puede ser un niño fluctuante. Usted tiene que ser un hijo de Dios, que camina firme, derecho, mirando al Señor. Y ay Señor, aunque no entienda el problema, Señor, aunque no entienda la dificultad, Padre, mira, Señor, con la dificultad que estoy pasando. El Señor ya lo sabe, hermano, pero uno delante del Señor le dice: Padre, estoy pasando una dificultad con mis hijos, Señor, estoy pasando una dificultad en mi economía, Señor, estoy pasando una dificultad en mi salud, Señor, estoy pasando una dificultad en mi ministerio, Señor, mira. Y el Señor lo sabe, pero sabe una cosa: primero tenemos que tener esa conexión con el Señor, tenemos que estar ahí en la presencia del Señor, con un corazón humillado delante del Padre. Y Señor, aquí estoy, Señor, por favor, háblame, Padre, aumenta esta fe. En la Biblia dice que Pablo, cuando hablaba, decía: aumentanos la fe. Y aquí es cuando entendí que la fe es activa. La fe debe activarse todos los días. Tenemos que ir al aposento del Señor y que esa fe aumente. Y no solamente hablando con el Señor y escuchando la voz de Dios, sino que abriendo la Biblia, orando, ayunando, permaneciendo en la presencia de Dios. Solamente los que son perseverantes van a lograr lo que todos queremos, que es llegar con el Padre, alabar y exaltar su nombre. Y ojalá podamos ser todo lo que estemos ahí exaltando el nombre de Dios. Todos tenemos una misión, un propósito. Claro que sí que lo tenemos. Pero primero, para llegar a eso, no podemos ir al Señor si no tenemos fe, si no
confiamos en Él. Lo primero es confiar en el Padre Celestial, confiar que ese Dios existe, que ese Dios puede hacerlo. ¿Sabe? Si usted me va a decir, es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo cuando mi heladera, mi alacena no tiene nada, no tengo para darle a mis hijos. Es fácil decirlo porque vos no mirás cómo está mi matrimonio. Es fácil decirlo porque vos no sabés cómo está mi salud. Es fácil decirlo porque vos no sabés cómo está mi ministerio. Es fácil decirlo, no, hermano, es que no lo digo yo, lo dice el Señor de señores y Rey de reyes. El Señor dice en esta tarde, pon tu confianza, pon tu fe en mí, dice el Señor, porque yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Debemos entender que Él es el Dios grande, el Dios poderoso. Para Él nada, hermano, pero nada es imposible. Nada es imposible para Él, todo es posible para Él. Y en la palabra está en Hebreos 11:1, el Señor me la cambió. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es poner la confianza en el Señor, que aunque yo no lo vea con esos ojos carnales, el Señor me está diciendo, tranquila, confía en mí, preocúpate de mis cosas que tú ya lo tienes. Es poner esa seguridad completa en el Padre Celestial de decir, Señor, te entrego mi vida, Señor, te entrego mi familia, Señor, te entrego mi estudio, Señor, te entrego mi trabajo, te lo entrego todo, Señor. Pero ahí es cuando viene la verdadera pelea entre la lucha de la carne y el espíritu. Lo que la carne quiere hacer, lo que el espíritu, el Señor está diciendo. ¿Cuántos están en este tiempo batallando entre su carne y su espíritu? ¿Cuántos están luchando y a veces hasta flaqueando en su fe? Esa fe que tiene que ser inquebrantable, esa fe tiene que ser como la palmera, hermano, que aunque haya viento, sople de donde quiera soplar, sigue intacta. Esa fe tenemos que tener hacia el Señor. Y sabe una cosa, el Señor me estaba hablando y me decía, no, que todas las personas que se acercaban a Él mientras Jesús estaba caminando alrededor, no, que estaba con los discípulos, la gente se le acercaba. Entonces el Señor no es que nunca se negó a alguien a decirle, no, hoy no estás sanado, hoy no estás curado. No, todo lo que Él se le acercó, Él hizo ese milagro. Él le dijo, por ejemplo, a la mujer, ¿no?, del flujo de sangre, le dijo, tu fe te ha curado. En muchos también, el testimonio que están ahí, ¿no?, en la Biblia, que dice, tu hijo está vivo, tu hijo está bien. El Señor siempre lo hizo. Y sabe una cosa, algo que también me tenía con la duda, es decir, Señor, pero si en los otros pueblos que Él iba, sanaba todo, ¿por qué? Y había testimonios, ¿no?, de lo que el Señor hacía. ¿Por qué en su tierra natal Él no hizo tantos milagros como los demás pueblos? Y el Señor me dijo, por hombres de poca fe. Y sabe una cosa, algo que venía en mí, ¿no? Y yo siempre me lo preguntaba, decir, cuando había grandes campañas como Gigi Ávila, Ana Condia, que siempre cuentan, no, y que dice, no, porque vos ibas y te sanaba. Había una oración poderosa y pum, te sanaba. ¿Cómo que había una oración? Si Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y ¿sabe lo que pasa? Es que las personas, los hijos de Dios, fueron menguando su fe. No creen que hay un Dios poderoso que pueda sanar vista. No creen que hay un Dios poderoso que pueda levantar a alguien de la silla de ruedas y que pueda caminar. No creen que alguien que esté ahí muriendo pueda resucitar, porque no creen en ese Dios. Y es imposible agradar a Dios si no creemos en Él. Entonces no podemos pedir algo si todavía no confiamos en Él. No creemos que Él lo pueda hacer posible. ¿Sabe, hermano? Siempre dice, ¿no?, que la generación siguiente va a ser mayor, ¿no? Y yo digo, es algo que quiero ver, algo que quiero experimentar, Señor. Tengo 23 años, soy joven, y quiero ver a los jóvenes, quiero ver a los niños, quiero ver hasta a los ancianos, otra vez que se levanten y que lleven la palabra de Dios y que se haga lo que se hacía y mucho más.
Era mi anhelo y que yo le pedía al Señor, y el Señor me dice, pero si hay poca fe, ¿cómo va a poder obrar Él? Si la maldad se acrecienta en el mundo y el amor de muchos se está enfriando. Y nosotros, hermanos, somos los que primero debemos avivarnos para salir a avivar. Porque algo que me remarcaba mucho era la fe, pero la débil. La que no creía, la que le costaba creer, la que a pesar de las dificultades y circunstancias, como, Señor, te permito, pero hasta acá nomás, no me toques esto porque esto no lo puedo. Y no, hermano, a Dios se le pone en primer lugar, en segundo, en el tercero, en el último. Primero va Dios, porque sabemos que si se lo damos a Él, si a Él lo ponemos en primer lugar, todo lo demás es añadido. Entonces el Señor hablaba en mi vida y me decía eso. Me decía porque poca fe. Había una tierra de incredulidad. Y en este tiempo me venía reflejando y decía, ¿pero acaso también aquí es una tierra de incredulidad? Y sí. ¿Cuántos incrédulos hay hoy en día? ¿Cuántos se dejaron enfriar? ¿Cuántos dejaron que su espíritu muera? Pero no vengo aquí a reclamarlo, solamente para decirle algo que me dijo el Señor. Levántate, levántate y levanta tu altar. Algo que quiero compartir con ustedes y algo que me hablaba el Señor. Levántate porque no es tiempo de llorar. Levántate porque es tiempo de que salgas afuera y impartas la palabra de Dios. Levántate porque necesitas avivarte para poder avivar. ¿Sabe, hermano? Los días que tenemos de avivamiento, si bien todos los días nosotros tenemos que avivarnos, esos días se usan para avivarnos. ¿Sabe para qué? Para cuando salga afuera, las personas que están necesitando de una palabra, las personas que están necesitando una esperanza, puedan ver en nosotros que se vea reflejado el amor del Señor. Que nuestro amor no se apague, que nuestro amor no quede, la maldad no creciente en nosotros. Simplemente que el amor del Señor crezca más en nosotros para que podamos salir afuera, para que podamos buscar esas almas. Pero ¿sabe una cosa? Uno dice, salgamos a buscar las almas, vamos, pero claro que vamos por esas almas, pero ¿cómo está usted? ¿Cómo está en lo personal? ¿Cómo va a salvar un alma si usted todavía no está como tiene que estar? Y no es un reto, lo vuelvo a decir, el Señor hablaba mi vida. Es para decirle, levántese, es tiempo de que se levante. ¿Hasta cuándo tiene que estar sentado comiendo y no tiene que dar de comer? ¿Sabe una cosa, hermano? Usted tiene que dar. Estamos aquí para dar al prójimo. Pero nos estamos comiendo tanto, estamos quedándonos acá. Somos como las plantas, tenemos tanta agua que ese agua tenemos que impartirla, que tenemos que salir al sol para que la flor crezca, para que la planta crezca. Y les traigo esta palabra de aliento, es de que se levante. Es momento de que se levante a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas. Usted tiene que levantarse, porque usted es hijo, hija de Dios. Él hizo un espacio en su mesa para que cada uno de nosotros nos sentamos y cenemos con Él. Y cómo no de estar agradecidos con el Señor, si Él fue quien nos llamó, Él fue quien nos escogió, Él fue quien nos limpió, hermano, porque estábamos sucios, porque estábamos manchados. Así como la mujer de flujo de sangre que estuvo mucho tiempo que estaba llena de sangre y no podía parar esa hemorragia. ¿Cuánto tiempo estuvimos nosotros así? Pero yo creo que cada uno tocó el borde del manto del Señor, sintió la presencia del Señor. Puede decir que el Señor existe. ¿Usted puede decir que el Señor existe? ¿Puede decir que el Señor es verdadero en su vida? ¿Puede realmente creer en el Señor con los ojos cerrados y decir, Señor, me entrego a ti? La verdad que no sé nada, Señor, no puedo nada. Mira cómo está mi situación, Padre, pero yo me entrego a ti, Señor. Y sabe que cuando el Señor ve un corazón humillado, cuando el Señor ve el quebrantamiento verdadero en su presencia, con gemidos audibles, el Padre inclina su rostro y nos mira. Nos mira y cumple el anhelo, el deseo, la petición que tenemos nosotros. Solamente si es su voluntad. Eso también debe entenderlo, hermano. Que la voluntad del Señor
porque nosotros no comprendemos el pensamiento de Dios, no comprendemos la magnitud de las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Les doy un ejemplo, menso, ¿no? Pero decir, los chicos quieren una cámara, ¿no? Y ay, Señor, vamos a trabajar por esa cámara, queremos esa cámara, Señor, y eso. Y sabe, hermano, que si ustedes se ponen 2 o 3 de acuerdo, la presencia de Dios está en medio de ellos y ve realmente el corazón, el Señor se lo da y no les va a dar una camarita así nomás, no, porque todo lo que nosotros pongamos para el Señor, para su reino, es grande, es poderoso como el Padre. Así que, hermanos, los aliento a que crean en el Señor. Aquí puse, ¿no?, que la fe es puesta a prueba muchas veces. En las circunstancias, en las dificultades, nos pone a prueba. Nos pone a prueba a ver si venimos a la casa de Dios. Nos pone a prueba si oramos a Dios. Nos pone a prueba si seguimos confiando en Dios. Y esperar lo que nosotros anhelamos en medio de la prueba, eso produce paciencia. Y cuesta tener paciencia, hermano, me cuesta. Y sé que cada uno también, porque nosotros queremos las cosas ya. Queremos ya, lo queremos ahora. Pero no entendemos nuevamente que es la voluntad del Señor y que nos da cuando realmente nos tiene que dar. Solamente Él sabe cuándo. Hay que ir a Él, sí, pero creyendo que Él existe. Y Él sabe recompensar a quienes lo buscan. Gloria a Dios. Bueno, hermano, hasta acá el Señor me ha dado en esta tarde. Los aliento, hermano, los aliento a que se levanten. Los aliento a que nos levantemos como columna en esta iglesia. Los aliento a los que tienen dones y talentos que el Señor les dio, que lo empiecen a desarrollar.